buenas tardes a todos, muchísimas gracias por haber venido. Hoy es un día complicado en Madrid porque están cerradas algunas calles, por ejemplo los bulevares, desde Alonso Martín hasta Colón a mí no me han dejado pasar, pues luego me ha abierto paso y he conseguido, llegar hasta aquí. De modo que tiene mucho más mérito que hayáis podido venir todos a esta presentación del Jardín de Maktub. Debo decir que yo no sabía lo que significaba Maktub hasta que vi el colofón de la edición y me enteré que en árabe significa lo que está escrito. De modo que el Jardín de Maktub viene a ser el jardín de la literatura o el jardín de la escritura, el jardín de lo escrito. Y en este caso lo que está escrito en este jardín son varias cosas. En principio, vamos a empezar por la literatura, 19 haikus del gran poeta Santiago Gómez Valverde, que no sé si es mejor poeta o persona, porque en las dos cosas sobresale muchísimo. Yo lo conozco hace más de 40 años y me parece una de las personas más extraordinariamente generosas que he conocido, más entrañables y más buenas, en el mejor sentido de la palabra, como diría don Antonio Machado. Luego también llevo unos dibujos y serigrafías de Miguel Ángel Moset. Tenéis ahí en el pasillo de entrada a la sala una exposición de las 8, me parece. ¿Son 8, Miguel Ángel? Son 7. Sí. Son 7, pero están todas, sí, digamos, montadas, relacionadas las unas con las otras. Lo que pasa es que luego tú has recurrido a la técnica del calado en la edición, que nos va a explicar por lo menudo nuestro buen amigo Segundo, y creo que ha quedado verdaderamente espléndido, pero la idea plástica se la hace uno viendo la exposición de los originales que está ahí fuera. Y después a todo esto le ha puesto música el maestro Hurtado Vallet, don David, que se sienta al lado de Santiago y que la verdad es que ha hecho también una tarea formidable. Yo creo que es muy raro que exista esa conjunción tan armoniosa entre los distintos artes, en este caso la escritura, la plástica y la música. Digamos que la escritura y la música fueron una y la misma cosa en sus orígenes, porque la lírica y la música nacieron juntas allá en Grecia, en la Grecia de Safo, de Alceo, de Anacreonte, en el siglo VI a.C., pero luego fueron independizándose de tal manera que ahora creo que nos encontramos en este maravilloso libro, El Jardín de Maktub, que tengo en las manos y que tenéis ahí también en el pasillo a disposición de los que queráis comprarlo, pues una verdadera síntesis de las artes. Y esto es muy elogiable en un momento como el actual, en el que cada una de las bellas artes se han independizado de una manera pues muy grande, y entonces es bueno que vuelvan a dialogar entre ellas, y esto es lo que han conseguido los haikus de Santiago Gómez Valverde, los dibujos y serigrafías de Miguel Ángel Moset y la música de David Hurtado Vallet. Lo importante de todo esto es que se inscribe en una editorial, la de Segundo Santos de Cuenca, que es una de las grandes editoriales de libros únicos, de libros, digamos, que aspiran a la perfección, de libros singulares en este país. Lleva ya muchos años en la tarea. Yo tengo la fortuna de haber sido uno de sus autores. En el año 99 publiqué un libro titulado Alicia, vía José Luis Jover, que es otro de sus autores también, de modo que sé bien lo que digo cuando afirmo rotunda y plenamente que Segundo Santos es uno de los editores de arte, si no el máximo, más elegantes, más finos, más delicados que hay en toda España, y desde luego uno de los mejores de Europa. Yo creo que también conviene informar de estamos ante un hecho artístico y por tanto la tirada es muy limitada. Es un libro que se va a vender fundamentalmente no en librerías sino en salas de arte, en galerías, y la edición consta de solo 75 ejemplares, numerados del 1 al 35 con números romanos, incluyendo 7 serigrafías y el CD con una pieza musical, y el resto, hasta 75, con compact disc, por supuesto, puesto que la música no puede faltar ninguno de los ejemplares, numerados en este caso del 1 al número 36. De modo que eso completa la edición. Me imagino que algunas ediciones hasta los 75 son ediciones de autor. 75 100, efectivamente. 75 a 100. Perfecto. 35 y luego hasta 100, ¿no? Perfecto. De modo que estamos ante una joya bibliofílica que el que la posea pues poseerá un tesoro. No cabe la menor duda que los que admiramos todo esto está hecho a mano. El papel es un papel que el propio Segundo Santos trabaja en su taller. Ahora nos lo contará él por lo menudo, insisto.
es reciclado, de tal manera que no está en contradicción con las normas y con los dictámenes de la ecología. Y bueno, yo estoy particularmente feliz porque a quien me ha convocado aquí ha sido el poeta, pero me ha dado oportunidad mi amigo Santiago, a quien admiro y quiero tanto, de conocer al artista plástico y al músico, que me parecen verdaderamente ejemplares, y creo que podríamos hablar de tríada capitolina, como en la antigua Roma, ¿no? ¿Os acordáis que había una tríada formada por Júpiter, Juno y Minerva? En este caso Minerva es uno de los señores, pero bueno, no importa, ya sé que las divinidades pueden tener varios sexos a la vez. De modo que enhorabuena, por favor, muy de verdad, a los tres, y podemos ir comentando cosas. Creo que el orden del día incluye la interpretación de la música y unas palabras, me imagino, de los autores, porque aquí, curiosamente, el presentador y el editor son los que están sentados a la mesa, pero tendría que ser al revés, ¿no? Tendría que acompañarnos los autores en esta mesa. Por razones de espacio no se ha creído conveniente hacerlo así. De modo que felicitándoos muy de veras a todos, y además felicitando sobre todo por haber publicado en esa firma formidable, fantástica, que es Segundo Santos. Me felicito yo también por tener un libro en su fondo. Pues cedo la palabra a Segundo. Bueno, yo quería... Iba a decir que yo quería haber hecho de telonero de los artistas, porque en fin, soy probablemente menos indicado para hablar, pues yo soy un artesano que vive fundamentalmente encerrado en una mazmorra del siglo XVII, que es como la casa de la bruja. Santiago la conoce y a él le encanta, pero bueno, como hemos estado hablando antes del papel, de los papeles y demás, voy a contar un poco, voy a cambiar un poco lo que iba a decir, cómo era la vida de los papeleros de Cuenca, que no difería mucho. Los papeleros del siglo XVI no sería muy diferente a cómo sería el resto de Europa o en otros sitios. Cuando llegaron a Cuenca en el 1600, vinieron de Génova, y allí instalaron los molinos donde más les convino. Hay un pequeño enclave en Cuenca que son los molinos de papel, están a 5, no sé si alguien conoce esto, están a 5 kilómetros de Cuenca. Toman el nombre de la gente que montó los molinos. Entonces lo pusieron en el mejor sitio que convenía a molinos, cerca del río, cerca en fin, de los sitios que mejor les convenía. Pero esto enfadó a la Mesta. Los alcaldes se metieron con ellos y les pusieron un pleito serio y demás. Pero ellos pidieron ayuda al rey. Y el rey se puso del lado de los papeleros. Es decir, la producción de papel no se podía parar. Después hubo otra que fue un reclutamiento general, y los papeleros se negaron a entregar a los oficiales y la gente que tenían trabajando, porque también dijeron lo mismo, recurrieron a ti diciendo se para la producción de papel y el rey no necesita papel, y el rey volvió a ponerse del lado de los papeleros. Quiere decir que ahí tenían una serie de privilegios, si es que privilegio se puede llamar trabajar en un sitio con un frío terrible, con un ruido ensordecedor, con las uñas de los pies y las manos llenas de hongos, que no había forma de quitarlos, en fin. Pero bueno, esos privilegios tenían. También estaban exentos de impuestos. Esa era la vida de los papeleros allí, y ya digo que probablemente la misma en toda Europa. Yo hice la mili, es decir, no me libró, ser papelero no me valió para nada y pago impuestos como todo el mundo. Pero tengo otras compensaciones, otros privilegios, y un privilegio, pues he editado a Luis Alberto de Cuenca, a Clara Janés, Ángel González, a tantos que claro no los puedo citar porque si los digo se me olvidan todos, o sea, se me olvidan muchos. María Victoria Atencia, que son así, en fin, los que más me vienen a la memoria. En este caso hemos hecho un libro entre tres, en vez de uno, tres, y se hace coeditado con Galería La Zúa, porque el trabajo, en fin, ha sido bastante, ¿no? Quiere decir que no es lo mismo hacer de un solo autor que mezclar lo que hemos añadido, que son los calaos, con láser y demás. Claro, aquí hemos mezclado el siglo XVI con el siglo XXI, y hacer que funcione, bueno, pues puede que funcione o no. Yo creo que ha funcionado bien, pero en fin, eso ya lo en fin, se podrá ir viendo. No mucho más puedo yo decir, que invitarles a que vean el libro y que disfruten con él como hemos disfrutado nosotros haciendo lo que es verdad que hemos disfrutado, porque es un auténtico privilegio hacer libros. O sea, reconozco que aunque las cosas no vayan demasiado bien, aunque haya tantos inconvenientes, aunque estemos, como diría Claudio Rodríguez, en derrota, no estamos en doma.
y todavía somos capaces de hacer estas cosas que pretenden ser un gesto amable. Por mi parte, pues nada más, muchas gracias por estar aquí. Voy también a glosar algo que no había dicho antes, por si alguno no lo sabe, porque lo normal es que lo sepáis, pero por si acaso es importante. La parte literaria, que es de la que me siento más, digamos, capaz de hablar algo, pues son haikus. Los haikus son una estrofa japonesa que consta de 5 más 7 más 5 sílabas, un total de 17 sílabas. Existen solo 2 estrofas en toda la poesía japonesa. Parece mentira, fijaos la riqueza enorme que hay en la poesía española estrófica. Sin embargo, en la poesía japonesa solo existe el haiku, que siempre celebra un paso de una estación a otra o algo relacionado con la naturaleza, pero fundamentalmente el paso del tiempo trasladado al cambio de estación. Y luego está la waka o tanka, que tiene 17 más 7 más 7, 31 sílabas, que está expresada en 5 versos, y que en cambio la tanka o waka sí que puede referirse a cualquier tema relacionado con el amor, con cualquier otro tema humano, ¿no? Sin embargo, cuando el haiku se expande por Occidente, cuando la fiebre orientalista de finales del siglo XIX empiezan a escribir haikus escritores importantes de nuestro país, unos no tan conocidos y otros más conocidos, y también en Hispanoamérica, donde tiene todavía más vigencia el haiku, con autores como Tablada, por ejemplo. Pues cuando empieza a abrirse paso el haiku, ya no conserva esa especie como de requisito o condición sine qua non según la cual tiene que referirse al paso de las estaciones. Yo creo que los 19 haikus impresos en el jardín de Maktub de mi amigo Santi son muy japoneses y a la vez muy occidentales, las dos cosas, pero yo creo que él ha intentado preservar la temática japonesa, aunque haya alguna incursión, diríamos, heterodoxa, pero es que no se puede hablar de heterodoxias en el haiku escrito por occidentales, porque lo que hemos hecho es ampliar el campo semántico del haiku y enriquecerlo, a mi modo de ver, ¿no? Es raro encontrar ahora un libro de cualquier poeta de mérito, de cualquier generación, que no aborde el tema del haiku. La verdad es que es una estrofa muy difundida y muy querida por todos los poetas españoles actuales, de modo que tampoco me ha chocado que Santi haya recurrido a ella cuando ya tiene otro libro íntegro de haikus, y en casi todos sus libros últimos hay haikus, que haya, diríamos, extraído de su producción de haikus pues 19 hermosísimos haikus para insertarlos en el jardín de Maktub. Y ahora sí que me callo. Muchísimas gracias. ¿Ahora vais a recitar? Sí, es un diálogo entre el piano y el haiku. Buenas tardes, gracias a todos. Nos encontramos muy a gusto y desde luego muy satisfecho también, claro, de haber realizado un trabajo multidisciplinar. Cuando tuvieron la gentileza de llamarme tanto Segundo como Miguel Ángel Mosé, pues desde luego cuando vi la obra de Miguel Ángel intuí que había mucha música en ella, por su rasgo, por su grafismo y por su dinamismo rítmico. Es el motivo que no se ha hablado de él, por el que yo creo que era importante también que la música per se tuviera cabida en este disco. Así ha sido, y de esta manera los haikus, la música de David y no sé si mis palabras, bueno, los haikus, las serigrafías, la música de David y mis haikus intentan dialogar de tres maneras distintas y a la vez, ojalá que sean armoniosas. Segundo que te voy a decir, si me pones la mano por esa, poco más. Y querido Luis Alberto, te voy a decir, eres mi hermano y te admiro como ser humano y como poeta. Gracias. Necesito los haikus, no los sé de memoria. ¿Ah, sí? Santi,
Sí, porque tiene un programa con Darcy ahora, todas las semanas. Entonces yo voy a leer un haiku y a continuación David Hurtado va a dialogar. Gracias por venir, jo, qué bien, qué a gusto que estéis aquí. No quisiera olvidarme de mi amigo Paco Ortega, ahí se encuentra, y él nos ha abierto la puerta de su estudio de una manera absolutamente desinteresada para que estos haikus se graben. Gracias, Paquito. Él y sus hijos. Hola, Manso, que siempre está ahí de Leganés. Maestro. Yo leo un haiku y la música dialoga con la serigrafía de Miguel Ángel Moset, pintor espléndido, abstracto, que tiene obra allí en el museo. Allí lo tiene María, en tu pueblo. Y con la música de David. Comienzo. Sueña el jardín, un aroma distantes, principio y fin. En los jardines, cada acorde de luz trina su instante. En el jardín, la sonrisa del río me habla de ti.
El río desviste en su frente de agua su transparencia. La lluvia llueve, el ciprés no lo sabe, pero se moja. Sobre el desierto de mi alma, la nieve, su amor deshoja.
un ramo de aire para la luz desnuda de la mañana. Un mirlo bebe de mis ojos la luz fría del alba. El sol me abrasa, aunque más las cenizas de tu recuerdo. Cantan los pájaros, muertos sobre los árboles de mi memoria.
Vuela la rosa, oculta entre las alas. Perdón. Vuela la rosa, oculta entre las alas de su perfume. El color huye de la hierba a tus ojos cuando la miras. ¿Qué dice el viento cuando su voz dormida cruza la tarde? Rezan los montes de rodillas, la nube, como un dios calla. La tarde envuelta en sudarios de luz se desvanece.
Llega la noche, la luz, lánguida y triste, cierra sus párpados. Luna callada, en tu seno dormido, paz de la noche. La luna borda en el tapiz del agua húmedos sueños. Detén tus pasos, dilúyete en ti mismo hasta perderte.
importantísimo en la elaboración del producto, de modo que siento no haberte mencionado antes, pero ahora lo hago y con énfasis. La bola ha sido la menor. Yo lo rehago con el mismo énfasis de Luis Alberto, es Perico, y junto con Segundo Santos son los responsables de esta edición tan hermosa. Gracias.